En el siguiente video voy a resolver un par de ejercicios utilizando las fórmulas de campo eléctrico. Primero voy a resolver un ejercicio cuando se forma un campo eléctrico debido a la presencia de una carga, positiva o negativa. En el segundo ejercicio resolveré, cuando interaccionan cargas eléctricas. Para el primer ejercicio entonces, quiero calcular, por ejemplo, tengo una carga negativa. Tengo una carga negativa de menos 3 microcoulomb. Esta carga produce un campo eléctrico alrededor de la carga eléctrica. Y yo quiero saber, por ejemplo, en este punto, ¿cuál es el valor de la carga del campo eléctrico en ese punto? Este punto se encuentra a una distancia de 0.5 metros. Y también quiero calcular la fuerza que actúa sobre esta carga. ¿Cómo lo voy a resolver? Utilizando, la fórmula de campo eléctrico. E es igual a K por Q dividido para R al cuadrado. El valor de K siempre es 9 por 10 a la 9. El valor de Q me dice que es de menos 3. Como es microcoulomb, multiplico por 10 a la menos 6. Por menos 3 por 10 a la menos 6. Esto dividido para la distancia que me dice que es de 0.5 al cuadrado. Utilizando mi calculadora, escribo tal como está en el ejercicio. Entre paréntesis 9 por 10 a la 9, y luego menos 3 por 10 a la menos 6. Eso me da, menos 2.7 por 10 a la 16. Y eso divido por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 me da como resultado, menos 27.000, solo la parte de arriba. Y eso divido para 0.5 al cuadrado. Y eso me da como resultado menos 108.000. Es decir, que el campo eléctrico que se produce en ese punto ha sido menos 108.000 newton sobre coulomb. Ahora, por ejemplo, para calcular la fuerza que se produce sobre esa carga, voy a utilizar la siguiente fórmula. E es igual a la fuerza dividido para la carga. En este caso, como quiero calcular la fuerza, la carga está dividiendo, pasa a multiplicar. De manera que la fuerza va a ser igual a E por Q. Multiplico esos dos valores, que era menos 108.000 por, la carga me dice que es de menos 3. Menos 3 por 10 a la menos 6. En mi calculadora multiplico, y me da como resultado 0.32. Es decir, que la fuerza que se produce sobre esa carga es de 0,324 newton. He calculado el campo eléctrico que se produce en este punto. Como la dirección del campo eléctrico parte del punto, la dirección es hacia acá. Es otra forma de comprobar la dirección del campo eléctrico. Porque recuerden, la carga negativa va del exterior hacia la carga. Y he calculado la fuerza en este ejercicio. Ahora, por ejemplo, yo puedo calcular cualquier magnitud a partir de la ecuación general. Es decir, la fórmula de campo eléctrico es la siguiente. K por Q dividido para R al cuadrado. Si por ejemplo yo quiero calcular
el valor de la carga eléctrica, conociendo el valor del campo eléctrico, utilizo la siguiente fórmula. Q es igual a E por R al cuadrado dividido para la constante. Y si por ejemplo yo quiero calcular la distancia, ¿sí? Utilizo la siguiente fórmula. Distancia es igual a la raíz cuadrada de K por Q dividido para el campo eléctrico. Estas son las tres fórmulas que yo voy a utilizar para resolver mis ejercicios. La primera fórmula para calcular el campo eléctrico, la segunda fórmula para calcular la carga eléctrica y la tercera fórmula para calcular la distancia, ¿sí?, a la cual se va a formar o a la cual quiero saber yo el campo eléctrico. Siempre y cuando yo maneje una carga, sea positiva o sea negativa. Recuerden, el campo eléctrico es positivo si la carga es positiva. La distancia la debo medir en metros y el campo eléctrico en newton sobre coulomb. Ahora en cambio voy a resolver, ¿sí?, un ejercicio cuando interaccionan cargas eléctricas. Por ejemplo, tengo una carga eléctrica de menos 3 microcoulomb y una carga eléctrica de más 2 microcoulomb. Simplemente 2, ¿sí? 2 microcoulomb. Quiero saber el campo eléctrico total que se produce en este punto, por ejemplo. ¿Sí? Digamos que en este punto la distancia que separa este es de 0.1 metros, 10 centímetros, y aquí en cambio tengo una distancia de 0,9 metros. ¿Sí? Si yo quisiera saber la distancia que separa a la carga 1 y a la carga 2, voy a sumar los dos. Por lo tanto, ¿sí?, la distancia que separa a la carga 1 y a la carga 2 sería 1 metro, porque lo sumo 0,9 más 0,1, 1 metro. ¿Sí? Ahora, en este caso, por ejemplo, yo debo calcular el campo eléctrico que se produce por cada carga eléctrica. Es decir, voy a calcular el campo eléctrico producido por la carga 1 y el campo eléctrico producido por la carga 2. Para el primer caso, E1 es igual K por Q1 dividido para R al cuadrado. ¿Sí? K, que es igual 9 por 10 a la 9. ¿Sí? El valor que permanece siempre constante. La carga 1 me dice que es de menos 3. Menos 3 por 10 a la menos 6. ¿Sí? A la menos 6 porque es microcoulomb. Dividido para 0,1 al cuadrado. Y calculo el valor de ese campo eléctrico. En este caso, con mi calculadora, ¿sí?, multiplico 9 por 10 a la 9 por menos 3 por 10 a la menos 6, y eso divido para 0.1 al cuadrado. Me da como resultado menos 2.700.000. ¿Sí? Menos 2.700.000 newton sobre coulomb. ¿Sí? Hago exactamente lo mismo para la carga eléctrica 2. En este caso va a cambiar el valor de la carga eléctrica y el valor de la distancia. Por lo tanto, para la carga 2 me va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? E2 es igual a K por K2, por Q2, perdón, dividido para R al cuadrado. ¿Sí? En este caso entonces, ¿sí?, 9 por 10 a la 9, eso por 2 por 10 a la menos 6, y dividido para 0.9 al cuadrado. En este caso, multiplicando en mi calculadora,
¿sí? Tal como está en el ejercicio, igualito entre paréntesis, 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6, y eso dividido para 0.9 al cuadrado me da como resultado 22.222. 22.222,2 newton sobre coulomb, ¿sí? Puedo manejarlo con un decimal o con dos decimales, ¿sí? En este caso utilizo solo un decimal. 22.222,2 newton sobre coulomb. Ahora, para calcular el campo eléctrico total en este punto, debo darme cuenta la dirección del campo eléctrico. Si se va a la izquierda, es negativo, y si se va a la derecha, es positivo. ¿Cómo me doy cuenta? Tomando de referencia el punto del campo eléctrico. Por ejemplo, para la carga eléctrica negativa, ¿sí? La dirección va a ser la siguiente. Hacia acá. ¿Sí? ¿Por qué? Viene del punto y se va a unir, se va a pegar a la carga negativa. En cambio, la carga eléctrica positiva parte de la carga positiva y se va a unir o se va a pegar al punto. En este caso, si me doy cuenta, ¿sí? Las dos direcciones van a la izquierda. Por lo tanto, las dos direcciones son negativas. ¿Cómo voy a resolver o cómo voy a calcular el campo eléctrico total para este ejercicio? ¿Sí? El campo eléctrico total va a ser igual. ¿Sí? Menos E1 menos E2. En este caso, sí, para resolver los ejercicios de campo eléctrico total, yo tomo en cuenta solo el valor positivo del campo eléctrico. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el campo eléctrico 1 era negativo, tomo el valor positivo. De manera que me va a quedar de la siguiente forma. Campo eléctrico resultante es igual. Menos 2.700.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomo en cuenta el valor positivo. Menos 2.700.000. ¿Sí? No tomo en cuenta el valor negativo. Solo tomo en cuenta el valor positivo. ¿Sí? Ahora entonces, por ejemplo, ¿sí? Para calcular el campo eléctrico 2, simplemente voy a copiar y voy a restar. Menos 22.222,2. ¿Sí? En este caso, me va a dar como resultado, ¿sí? Campo eléctrico resultante va a ser igual. En mi calculadora, menos, ¿sí? 2.700.000 menos 22.222 me da como resultado menos 2.722.222. Menos 2.722.222 newton sobre coulomb. En este caso, como el campo eléctrico es negativo, ¿qué significa? Que la dirección del campo eléctrico es hacia la izquierda, ¿sí? El campo eléctrico resultante es hacia la izquierda, porque me dio como resultado negativo. Y de esa manera he resuelto mi ejercicio, ¿sí? Utilizando dos cargas eléctricas de diferentes signos. Para finalizar, ¿sí? Voy a explicarles qué pasa, por ejemplo, cuando intercambian o cuando hay diferentes cargas eléctricas, ¿sí? en un punto. Por ejemplo, yo tengo dos cargas positivas, ¿sí? Tengo carga positiva y carga negativa,
Tengo carga negativa y tengo carga negativa. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero saber en este punto cuál es el valor del campo eléctrico. El campo eléctrico resultante. En este caso, ¿sí? Para la carga 1, ¿sí? Va a ser la siguiente dirección. Hacia acá. ¿Sí? Viene del campo eléctrico y se va al exterior. En cambio, para la carga 2, ¿sí? Va a ser la dirección hacia acá. Porque parte de la carga eléctrica y se va al exterior. ¿Sí? Ahora, si tengo yo una carga negativa y carga positiva, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí? La dirección del campo eléctrico para este punto, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Hacia acá. Para el campo eléctrico 1, por ejemplo. ¿Sí? Este es E1 y este es E2. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el campo eléctrico 1, ¿sí? Parte de la carga y se va al exterior. En cambio, para la carga negativa, ¿sí? Como viene del exterior, va a ser la dirección la siguiente. Hacia acá. Q1 y Q2. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Los dos valores son positivos. Yo voy a sumar esos dos campos eléctricos. En el primer caso, E1 es positivo porque se va de la carga al exterior. Carga 2 es negativo porque se va de la carga hacia la izquierda. ¿Sí? A la derecha positivo, a la izquierda negativo. En este caso, las dos se van a la derecha. Los dos son positivos. Y finalmente, ¿sí? Para el último caso, ¿sí? Va a ser la siguiente dirección. E1 va a ser de esta manera, ¿sí? Porque viene del exterior y se va a pegar o se va a unir a esta carga, a la carga 1. ¿Sí? En cambio, para la carga 2 va a ser hacia acá, E2. ¿Sí? Va del exterior hacia la carga. En este caso, E2 es positiva y E1 es negativa. He representado, ¿sí? El campo eléctrico total para tres casos diferentes. El que hice en el ejercicio tenía en cambio negativo y positivo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en este caso, en el primer caso, el campo eléctrico resultante aquí va a ser igual. ¿Sí? Vuelvo y repito, ¿sí? E1 positivo porque va a la derecha, ¿sí? E2 negativo porque va a la izquierda. Por lo tanto, en este caso va a ser E1 menos E2. ¿Sí? Si es que yo quiero calcular, por ejemplo, el campo eléctrico resultante en ese punto. Para el segundo caso, ¿a qué va a ser igual? Campo eléctrico resultante va a ser igual a E1 más E2. ¿Sí? E1 más E2. Porque los dos están yéndose a la derecha. Vuelvo y repito, cuando voy a calcular el campo eléctrico resultante, solo tomo en cuenta el valor positivo, no tomo en cuenta el valor negativo del campo eléctrico. ¿Sí? Y en el último caso, por ejemplo, el campo eléctrico resultante va a ser igual a E2 menos E1. ¿Sí? E2 positivo porque va a la derecha y E1 negativo porque va a la izquierda. He representado, ¿sí? Tres casos que se pueden dar cuando interaccionan cargas eléctricas. Positivo, 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 negativo, negativo y negativo. Y en el ejercicio que hicimos que era negativo y positivo. ¿Sí? Aquí en cambio, ¿sí? Para la carga 1 era hacia acá. ¿Sí? Es E1 en este caso. ¿Sí?
Va del punto a la carga, se va a unir a la carga. Y para el caso 2, ¿sí? En cambio, parte de la carga 2 y se va al punto. ¿Sí? Los dos están yendo a la izquierda. Por lo tanto, en este caso, el resultante sería, ¿sí? Menos E1 menos E2. ¿Sí? Menos E1 porque es negativo, se va a la izquierda, y menos E2 porque también se van a la izquierda. Los dos están yendo a la izquierda. Y he representado, ¿sí? Los campos eléctricos cuando interaccionan varias cargas eléctricas. Y para finalizar, recuerden las unidades de las cargas eléctricas. ¿Sí? Microcoulomb es 10 a la menos 6. Multiplico por 10 a la menos 6. Nanocoulomb es 10 a la menos 9. Picocoulomb y 10 a la menos 12. Y milicoulomb 10 a la menos 3. Generalmente se utilizan estas dos unidades, micro y nano, ¿sí? A nivel de ingeniería o a nivel de ciencia, a nivel científico, ¿sí? Microcoulomb, milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb y picocoulomb, ¿sí? Pues si por ejemplo yo tengo una carga de 100 nanocoulomb, significa que debo multiplicar por 10 a la menos 9, ¿sí? Microcoulomb multiplico por 10 a la menos 3. Perdón, milicoulomb multiplico por 10 a la menos 3. ¿Sí? Voy a ponerles aquí milicoulomb. ¿Sí? Microcoulomb por 10 a la menos 6. Nanocoulomb por 10 a la menos 9. Y picocoulomb por 10 a la menos 12. Esas son las unidades que se utilizan en los ejercicios. Vuelvo y repito, las más comunes son microcoulomb y nanocoulomb. Muchas gracias.